Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Palabra Hoy. Hoy comenzamos las reflexiones sobre los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nuestro primer programa, y en el cual hablaremos del capítulo 1, la partida del Redentor. Como sabéis, tenemos fallos con nuestro sistema del envío de mensajes de WhatsApp. Hemos enviado con antelación el recordatorio a los hermanos oyentes, pero algunos no lo están recibiendo. Pero sí les animamos a que puedan también formar parte del programa compartiendo con nosotros sus dudas y sus inquietudes. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Damos la bienvenida a nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería. Hermano, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Noel, bienvenido. Bienvenidos todos, bienvenido tú, bienvenido yo, bienvenido nuestro equipo. Y como tú muy bien has dicho, bienvenidos también todos nuestros hermanos y amigos radioyentes que quieren colaborar con nosotros. Estupendo, sí, bienvenidos todos y bueno, vamos a comenzar nuestro programa con un breve momento de oración. Tellería, si nos lo diriges, adelante. Sí, vamos ahora. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por el privilegio que tenemos con este nuevo programa de Radio Anglicana de, en esta ocasión, abrir todos juntos un libro tan importante, tan interesante para el conocimiento de los creyentes, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y te pedimos, Padre nuestro, que su reflexión, la reflexión sobre este libro, las distintas reflexiones que hagamos sobre él, sean de provecho y utilidad para toda la Iglesia de Cristo. Y en su nombre te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, pues comenzamos. Juan Mari, ¿sobre qué instruyó Jesús a sus discípulos antes de partir? Cuéntanos. Mira, pues vamos a decir así brevemente que, en efecto, Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de San Lucas, porque los dos, el Evangelio de Lucas y Hechos, son, según nos enseña el propio texto y también una antigua tradición cristiana, obra del mismo autor, de San Lucas Evangelista. El libro de los Hechos comienza diciendo que Jesús pasó, después de su resurrección, 40 días en la tierra, 40 días con sus discípulos, y que precisamente les instruía. Y encontramos en lo que el libro de los Hechos nos indica, que nos da breves pinceladas en realidad de todo lo que sucedió, pues nos habla básicamente de dos temas importantes. Jesús instruyó a sus discípulos, en primer lugar, acerca de el reino de Dios, la realidad del reino de Dios, y en segundo lugar, de la venida, de la próxima entonces, venida del Espíritu Santo. Es decir, de dos asuntos que eran y son capitales siempre para la vida de la Iglesia. Es muy importante en este sentido notar que cuando Jesús es preguntado por sus discípulos, como leemos ahí en Hechos 1, en el primer capítulo de Hechos, acerca de si él iba en ese momento a establecer el reino para Israel, la respuesta de Jesús es realmente interesante cuando les dice a sus discípulos que no les correspondía a ellos saber estas cosas. Es decir, que no era para los discípulos el tener un conocimiento sobre el futuro, que lo único que ellos debían saber era que recibirían el Espíritu Santo y que a partir de ahí habrían de ser testigos de Cristo a lo largo de toda la tierra, a lo largo de todo el mundo, hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde Jesús marca, por lo tanto, lo que ha de ser la vida de la Iglesia. El reino de Dios, la realidad del reino que viene, la realidad del reino que está ahí, y también la presencia activa del Espíritu Santo que guía a la Iglesia para dar testimonio acerca del mensaje de Jesús. ¿Por qué es importante o es más importante para Jesús el hecho de que la Iglesia sea fortalecida por el Espíritu y al mismo tiempo testifique de él, al hecho de que conozca cuándo se desarrollará la instauración total del reino de Dios en la tierra? Juan Mari.
Bueno, pues me están viniendo a la mente ahora unas palabras que habíamos leído también en otra ocasión, en otra instancia del Evangelio según San Marcos, en el que Jesús dice claramente que del día y de la hora finales, dice, no sabe nadie nada, dice, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, dice todavía más, ni siquiera el Hijo. Es decir, ni siquiera él mismo, solamente lo sabe Dios. Entonces, claro, algo que forma parte en exclusiva del misterio de Dios, de los designios ocultos de Dios, no es algo en lo que la Iglesia deba perderse, porque finalmente la Iglesia únicamente podría hacer cábalas, es decir, no decir nada con seguridad. Sería una lamentable pérdida de tiempo que la Iglesia estuviera obsesionada por descubrir un futuro que no ha sido revelado, cuando en realidad la Iglesia tiene una misión que sí le ha sido revelada, que es precisamente testificar acerca de Cristo. Pero esto no se puede hacer sin la asistencia, sin la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es dado a la Iglesia, como veremos en un programa posterior. El Espíritu Santo es dado al pueblo de Dios, a la Iglesia, para que tenga el poder, la fuerza, la convicción de testificar del Evangelio. Es interesante y es una de las cosas que recordamos en el tiempo que vivimos ahora, el tiempo de Adviento, ¿no? De Así es. esa importancia de estar preparados para la venida del Señor, la venida inminente del Señor que no sabemos cuándo sucede. ¿Qué importancia tiene la ascensión del Señor para nosotros, Tellería? Porque es una de las cosas que también remarca al principio del libro de los Hechos. Pues mira, va mucho en la línea de lo que tú acabas de señalar, ¿no? Precisamente ahora que estamos en el periodo del Adviento, efectivamente. Bueno, la ascensión tiene como finalidad, según leemos en el propio libro de los Hechos, anticipar la segunda venida de Cristo. De hecho, cuando están los discípulos, dice el texto sagrado, mirando hacia el cielo, viendo cómo Jesús se marchaba, dice que aparecen allí unos ángeles que les dicen, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá, como le habéis visto marchar. Es decir, que la ascensión lo que hace es anticiparnos precisamente la parusía del Señor, es decir, el hecho de que Cristo va a regresar a la tierra al final de los tiempos por segunda vez. Y por supuesto, hay que tener en cuenta también que la ascensión lo que hace es poner en cierta medida el punto y final a la estancia de Cristo, la primera estancia de Cristo en este mundo. Jesús nació como un ser humano, nació de María, se desarrolló, creció, se hizo adulto, tuvo un ministerio de proclamación del reino, de plasmación del reino en su propia persona, dio su vida por todos nosotros en la cruz, luego resucitó y por lo tanto la ascensión lo que hace es poner el término a ese ministerio de Jesús en la tierra. Por lo tanto, diríamos resumiendo que la ascensión tiene un doble valor. Por un lado, anticipa la segunda venida de Cristo y por el otro, pone fin a la primera parte del ministerio de Cristo en esta tierra. Es importante esto que comentas, Juan Mari, porque el Adviento, por ejemplo, no es una preparación para la Navidad, porque ya sabemos cuándo sucedió la Navidad, ya sabemos qué sucedió en la Navidad. En cambio, el Adviento, que es ese advenimiento, algo que viene hacia nosotros, pero no sabemos cuándo es, cuando nos referimos a la parusía, al segundo retorno del Señor, y sobre todo este dato importante, ¿no? De que según Hechos de los Apóstoles, la ascensión del Señor, la subida de Él a los cielos, nos adelanta ese aspecto importante de que así como se fue, volverá. Es muy importante, es muy importante este tema. Bueno, pero ¿en qué condición estaban o en qué condición quedaron los primeros discípulos ante la partida de nuestro Señor, Juan Mari? Bueno, pues es curioso ver cómo, puesto que la partida del Señor, la ascensión, tuvo lugar desde la ciudad de Jerusalén, bueno, desde los aledaños, las cercanías de Jerusalén, es importante que el evangelista San Lucas nos dice que los discípulos, a partir de ese momento, están siempre todos juntos, tienen una clara conciencia de formar parte de una comunidad, es decir, son la comunidad de los discípulos, es decir, de todos aquellos que habían seguido a Jesús
en esta tierra. No eran solamente los 12 apóstoles, también había bastantes más. Dice que serían unos 120 y el evangelista dice que entre ellos había también pues muchas mujeres. Estaban también los propios hermanos de Jesús y su madre, la Virgen María. Es decir, esa comunidad de discípulos queda en Jerusalén y quedan pues todos unidos. La actitud en la que encontramos a esta comunidad es importante porque ofrece dos puntos importantes. En primer lugar, es una comunidad que espera. Es decir, ellos habían recibido la promesa de Jesús, que les había dicho que dentro de unos pocos días recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, frente a esa promesa real del Señor, que ellos la estaban viviendo, pero muy de cerca, pues es una comunidad que vive en una actitud de espera de esa promesa. Jesús ha prometido algo, ellos saben, por lo tanto, que se va a cumplir y por lo tanto están ahí y esperan que eso suceda. Pero por otro lado también nos dice algo más el evangelista San Lucas. Nos dice que también estaban juntos en oración. Y esto es importante para nosotros, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aprovechando lo que estamos diciendo del periodo del Adviento, cuando hablamos de la Iglesia que espera el regreso del Señor, aunque, como también has indicado muy bien, no sabemos cuándo será realmente, no podemos saberlo. Es más, Jesús dice claramente que no nos compete a nosotros saber todas estas cosas. Sí sabemos qué sucederá y por lo tanto nuestra actitud de iglesia que está a la espera de la venida del Señor tiene que ser también, como la de aquellos primeros discípulos, una espera en oración. Es decir, la Iglesia no puede dejar de orar. No nos dice exactamente el evangelista San Lucas qué es lo que pedían en oración aquellos primeros discípulos en un determinado momento, ¿verdad? Nos dice que al principio estaban allí unánimes en oración, nada más, pero no nos dice qué pedían. Suponemos que pedían que se cumpliera efectivamente esa promesa y probablemente también pedían que el Señor les capacitara para cumplir con su misión, porque Jesús les había dicho claramente que habían de ser sus testigos, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, debía ser una comunidad preocupada porque las palabras del Señor tuvieran cumplimiento. Y lógicamente podemos imaginar que sería una comunidad en la que entre unos y otros, los apóstoles por un lado, los otros discípulos, los hermanos de Jesús, la figura de María, de la Virgen María que estaba con ellos, sería una comunidad en la que la reflexión profunda sobre todo lo que habían vivido, sobre todo lo que habían aprendido, sobre todo lo que habían experimentado con Jesús, debía ocupar el lugar central de su pensamiento. Es decir, que en aquella primera comunidad que espera la promesa del Señor, nos encontramos, pues a grandes rasgos, pero sin duda con trazo certero, nos encontramos lo que es precisamente lo que debe ser la realidad de la Iglesia hoy y siempre. Es decir, una comunidad que espera, una comunidad que ora, una comunidad que aguarda, una comunidad que reflexiona y una comunidad que quiere hacer que las promesas del Señor tengan una realidad efectiva. Gracias, Juan Mari. Luego nos encontramos aquí con un personaje nuevo, nos cuenta sobre Matías. Ahí el libro de los Hechos comienza hablándonos de Matías. ¿Por qué razón aparece la figura de Matías como sucesor de Judas Iscariote, el traidor, en el ministerio o en el trabajo apostólico, Juan Mari? Hay una idea muy importante que se empieza a ver con claridad en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya se perfila en el Evangelio de Lucas, en todos los evangelios, en los 4 evangelios, pero sobre todo en el de Lucas, y es la idea de el testimonio apostólico, del ministerio apostólico. Es decir, la iglesia de Cristo, la iglesia que está construida, que está edificada sobre la gran piedra angular que es Jesucristo, como dirá también más tarde el apóstol San Pablo, la iglesia tiene un fundamento apostólico. Es decir,
No es porque sí que Jesús escogiera a aquellos 12 hombres a lo largo de su ministerio para que le acompañaran y que fueran también asociados a su obra de proclamación del reino de Dios. No es porque sí. E incluso el número 12 no es un número casual, ¿no? Ni es tampoco un número impuesto por las circunstancias. No, Jesús de forma deliberada escoge a 12 discípulos a los que consagra como apóstoles, por una razón. Según la historia sagrada que leemos en el Antiguo Testamento, 12 habían sido los hijos de Jacob, que fueron los ancestros, los antepasados de las 12 tribus que constituirían el pueblo de Israel. En ese sentido, el número 12 había alcanzado para la mentalidad de los judíos la idea de que era un número simbólico que representaba el conjunto del pueblo de Dios, puesto que Jesús entiende que la nueva comunidad de creyentes en Él como Mesías, como Señor, es el nuevo Israel de Dios. Jesús va a hacer que esa comunidad sea también cimentada sobre 12 personas, estos 12 varones, que van a ser quienes realmente serán los encargados de dirigir ese testimonio apostólico al mundo. Es decir, la Iglesia ha de tener un fundamento apostólico. ¿Pero qué había ocurrido? Bueno, la historia del Evangelio nos lo dice claramente. Uno de aquellos 12 apóstoles, Judas Iscariote, había resultado ser un traidor, aunque fuera apóstol. Jesús nunca le negó el ser apóstol, ni le negó las credenciales, digamos, apostólicas. A pesar de todo eso, Judas había caído. Por lo tanto, desde el primer momento, la comunidad cristiana, esa primera comunidad cristiana, que ha comprendido bien que la Iglesia tiene que tener un fundamento apostólico, entiende también que tiene que haber un sucesor de Judas, porque los apóstoles fueron, en primer lugar, los testigos de la resurrección de Cristo, es decir, los testigos que proclamarían al mundo eh, la resurrección de Cristo, el comienzo de una nueva época para la historia de la humanidad y el comienzo de una nueva comunidad en la cual judíos y gentiles, como se irá viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, judíos y gentiles dejarían de ser dos partes de la humanidad enemistadas para formar un solo cuerpo en Cristo. En este sentido, era necesario mantener el número de 12, que era el número que había instituido Jesús. Y por esta razón, como nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, pues entre todos los hermanos que habían estado, todos los creyentes que habían estado junto con los apóstoles en ese ministerio, escogen a uno concretamente, que es el que en la tradición cristiana se llamará el apóstol San Matías, que es ahí nombrado y reconocido por el resto. Un oyente nos pregunta en relación a esto, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, y nos dice, en Hechos capítulo 1 se nos cuenta de que Judas, al que luego fue sustituido por Matías, muere despeñado de un barranco con sus vísceras al aire. Esto contrastado con la versión mateana, nos damos cuenta de que él murió ahorcado. Sí. ¿Por qué esta variante en las dos versiones sobre la muerte del mismo? Nos pregunta. Muy interesante la pregunta, porque esto es una cuestión que ha llamado la atención, pero desde hace ya muchísimo tiempo, a muchos estudiosos de la Biblia. Bien, hay una razón que explica que puede haber distintas tradiciones sobre la muerte de Judas, en el sentido de que Judas Iscariote fue la gran figura trágica del primer colegio apostólico, por decirlo de esta manera, ¿no? Del primer grupo de los apóstoles. Entonces, es muy posible que en la Iglesia antigua circulasen varias tradiciones acerca de su muerte, y desde luego ninguna de ellas una muerte agradable. Lo que ocurre es que los evangelios únicamente nos han conservado dos, bueno, quiero decir, el Nuevo Testamento nos ha conservado dos: la versión de Mateo, según la cual efectivamente Judas se ahorca, y esta versión que recoge Lucas en los Hechos de los Apóstoles, según la cual pues parece ser que había muerto despeñado. Hay quienes han dicho que no es contradictorio, porque según también algunas tradiciones que existen
desde hace ya muchísimos siglos, lo que ocurrió es que, según dicen, cuando Judas efectivamente se ahorcó, dicen esas tradiciones, eh, cuando ya estaba muerto, o antes, justo en el momento de morir, la cuerda se rompió y cayó por tierra deshaciéndose contra unas rocas. Es una forma de intentar concordar ambas tradiciones. Y entonces dicen que de esta manera las dos dirían lo mismo, solo que enfocado desde dos puntos de vista distintos. Uno enfocaría el momento en que Judas se ahorca y la otra tradición enfocaría el momento en que el cuerpo de Judas cae sobre rocas, según parece, y allí queda completamente destrozado. Puesto que son tradiciones que están ambas contenidas en el Nuevo Testamento, pues podemos entender que ambas, sin duda alguna, tienen un fondo de verdad. Y quizás sea esta concordancia de ambas la que explique mejor esta distinta forma de reflejar la muerte, la desgraciada muerte de aquel traidor, de aquel apóstol traidor. Gracias, Juan Mari, gracias por la respuesta y de esa manera también respondemos a nuestro oyente. Luego, siguiendo leyendo el capítulo 1, nos encontramos que es Pedro el que toma la palabra y parece dirigir a la comunidad. ¿Por qué sucede esto, Juan Mari? Sí, es evidente que desde el primer momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya también en algunos pasajes de los Evangelios, específicamente en el de Lucas, no hay que olvidar que Hechos y Lucas son la misma obra en dos volúmenes, por decirlo así, el Evangelio volumen primero y Hechos volumen segundo. Es evidente que la figura del apóstol Pedro cobra de pronto una gran relevancia. Y si miramos un poquito el conjunto de los evangelios, vamos a notar que efectivamente así es. Y es por una razón. De aquel grupo de los 12 apóstoles que Jesús escoge, Pedro recibe por parte de Jesús, digamos así, una cierta autoridad sobre los demás. De hecho, en el Evangelio de Lucas es donde Jesús llega a decir unas palabras muy importantes y es cuando le anuncia al propio Pedro su triple negación, que también es una forma de traición. Nosotros hablamos siempre, mire, lo acabamos de hacer ahora, ¿verdad?, de la traición de Judas, pero nos olvidamos de que Pedro también traicionó a Jesús y que en realidad todos lo traicionaron porque todos lo abandonaron, ¿verdad? Bueno, sin embargo, cuando Jesús se dirige a Pedro y predice lo que iba a ser su traición, sin embargo le dice, pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Jesús prevé que Pedro se va a arrepentir de su traición, cosa que Judas no supo manejar bien. Sí se arrepintió, pero se desesperó demasiado, no tuvo confianza en que Cristo podría perdonarlo. Pedro no se llega a desesperar, Pedro confía, Pedro vuelve y va a ser él quien va a dirigir esa primera comunidad apostólica. No olvidemos que Jesús le había dado a Pedro, según el Evangelio, según San Mateo, especialmente el Evangelio según San Mateo, pero también aparece algo así en los otros evangelios. Jesús, le había dado a Pedro, que no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón, Simón hijo de Juan, o Simón hijo de Jonás, según otros manuscritos, le había dado un nombre distinto, le había dado el nombre de Cefas en arameo, que es lo mismo que Pedro en griego, o sea, piedra, ¿verdad? Piedra o roca, como a veces se traduce. Y entonces, en este caso, Jesús había visto que Pedro iba a ser, o había diseñado el colegio apostólico de tal manera que Pedro, que era una personalidad fuerte, una personalidad con carácter, una personalidad con capacidades de lo que hoy llamaríamos liderazgo, iba a ser quien iba a dirigir aquella primera comunidad. Pensemos un momento que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya cuando la Iglesia está empezando su andadura, Pedro es precisamente aquella persona que en el día de Pentecostés, como veremos si Dios quiere muy pronto,
será quien dirija la palabra en nombre de todos los apóstoles a toda la multitud congregada en Jerusalén, para proclamarles que todo aquello es el cumplimiento de lo que los antiguos profetas habían dicho y que Cristo ha resucitado. Asimismo, Pedro será también quien, por una especial disposición divina, pues será el que llevará el primero el Evangelio a los gentiles, porque sí es cierto que luego San Pablo será el apóstol de los gentiles, evidentemente, pero es Pedro el que primero se dirige a casa de un gentil, como nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 10, a casa del centurión Cornelio, que era un centurión romano, para predicar allí el Evangelio y para proclamar, por supuesto, la resurrección de Cristo. No hay que olvidar que Jesús le había dicho claramente a Pedro que yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, que Pedro recibe de Jesús esas llaves, es decir, el encargo de ser él quien abriera la puerta del reino de los cielos para todos, tanto para judíos, como haría en Pentecostés, como para gentiles, como haría con Cornelio. Y a partir de ahí, los demás apóstoles continuarían en la misma línea, proclamando el Evangelio, pues como había indicado Jesús, hasta lo último de la tierra que en aquel momento conocían. Es decir, que la figura de Pedro es una figura de gran importancia porque es quien realmente va a ser el director, digamos, el inspirador de toda la obra que se va a hacer en la Iglesia. De hecho, los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles tienen precisamente a Pedro como su gran protagonista. Luego ya el protagonismo cambiará porque se supone que la Iglesia se irá extendiendo por otros lugares. Pero la figura de Pedro es fundamental en estos momentos. Digamos que Pedro cimenta bien el testimonio sobre la resurrección de Jesús, cimenta el testimonio apostólico, que permanece hasta el día de hoy, naturalmente. Un oyente nos pregunta qué es la sucesión apostólica y lo que encontramos en el versículo 26, a eso se refiere, a lo que hoy se conoce como sucesión apostólica. El verso que nos dice, y echaron a suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Juan Mari. Sí, a ver, cuando hablamos de la sucesión apostólica, lo que se ha dicho siempre en la Iglesia tradicionalmente, desde los primeros siglos, es que la sucesión apostólica consiste en que los apóstoles, los 12 apóstoles incluyendo ya a Matías y también luego ya incluyendo también a Pablo y Bernabé, que también serían apóstoles, y el libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente les da este título. La sucesión apostólica implica que los apóstoles, a medida que van abriendo obra en nuevos lugares, a medida que van extendiendo el testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo, a medida que hacen avanzar el Evangelio y se van creando comunidades de creyentes, comunidades cristianas, lo que luego se llamarán iglesias, o nosotros llamamos iglesias. En esos momentos los apóstoles no solamente se limitan, como algunos han entendido, no solamente se limitan a ir predicando y dejando allí pues gente creyente a su suerte, ¿no? A ver cómo se organizan, a ver qué hacen. No, los apóstoles no solamente proclamaron, los apóstoles tuvieron también el cuidado de que esas comunidades recién nacidas o esas comunidades recién organizadas tuvieran ya una estructura, es decir, funcionaran bien, que no fueran simplemente grupos anárquicos que podrían muy fácilmente pues haber desaparecido, ¿verdad? Porque normalmente pues en aquella época, como en todas, ¿no?, cuando no hay una estructuración clara de algo, pues ese tipo de sociedad tiende a disgregarse, tiende a desaparecer. Los apóstoles, conforme al mandato de Jesús, no querían que eso ocurriera, sino que lo que querían era, lo que buscaban era una iglesia universal, es decir, no simplemente comunidades sueltas, comunidades dispersas sin contacto unas con otras, sino más bien todas hermanadas a pesar del tiempo, de la distancia, de las diferencias culturales, lingüísticas que ya existieron en la antigüedad. En este sentido, los apóstoles tuvieron mucho cuidado de organizar esas nuevas comunidades y de organizar
no solamente una comunidad local, sino todas las comunidades que compartían una misma área, por ejemplo, una provincia, una comarca o una región. Y como nos indican ciertas tradiciones, que sin duda alguna ya parten del siglo I, los apóstoles dejaron encargadas a personas muy concretas para que supervisaran esas congregaciones y que lo hicieran con autoridad apostólica porque ellos mismos se la habían otorgado, se la habían transmitido. Esos supervisores de las congregaciones, que la palabra supervisor en griego se dice episcopos, se convirtieron en lo que luego la Iglesia designó como obispos, que significa supervisores, pero esos obispos tenían, lógicamente, el refrendo apostólico, tenían la autoridad apostólica y tenían la ordenanza apostólica de supervisar, de dirigir, de guiar, de motivar y de incentivar el crecimiento. La sucesión apostólica, por lo tanto, en las iglesias históricas de la cristiandad actual, tanto orientales como occidentales, esa sucesión se conserva en el ministerio apostólico. Y esa sucesión se conserva simplemente siguiendo pues lo que fue el mandato de Cristo y lo que fue la práctica normal en el siglo I. Gracias, Juan Mari. Una oyente, en relación de lo que hablábamos al principio, nos dice: antes de subir Jesús al cielo, Él estuvo con los discípulos instruyéndolos. ¿Podríamos pensar en un Jesús dirigiendo a su iglesia naciente? Sin duda, porque Jesús, Jesús, a pesar de lo que a veces se dice, o incluso a veces se publica por ahí, porque hemos leído a veces verdaderas barbaridades, ¿no?, acerca de la figura de Jesús en relación con sus discípulos, ¿no? Hay quien ha dicho pues que Jesús era algo así como una especie de maestro, pero una especie de maestro pues como desorganizado, ¿no? Es decir, que iba diciendo una cosa, luego diciendo otra, por aquí, por allá, y que cada uno luego, como se suele decir, que campara por donde pudiera. No es cierto. Jesús, efectivamente, como muy bien nos dice esta amiga nuestra en su pregunta, Jesús tuvo un gran cuidado de instruir profundamente a sus discípulos. La instrucción, toda la instrucción que Jesús les impartió, evidentemente no la ha recogido el Nuevo Testamento, como tampoco ha recogido el Nuevo Testamento todas las obras que Jesús dice. Recordemos lo que dice el evangelista San Juan, que si se hubieran puesto por escrito todas y cada una de las cosas que Jesús hizo, el mundo no sería suficientemente grande como para contener todo el material recogido. Quizás es un poco exagerada la forma de hablar, pero es muy expresiva la idea que quiere dar a entender. Jesús, sin lugar a dudas, en esos 40 días que estuvo con sus discípulos, Jesús les dio instrucciones muy claras sobre todo lo que tenía que suceder. De hecho, como hemos visto al principio de nuestro programa de hoy, hay dos temas básicos sobre los cuales Jesús parece ser que hizo mucho hincapié, que fue la realidad del reino de Dios y también la presencia del Espíritu Santo. Es muy posible que Jesús, bueno, es casi totalmente lógico imaginar que Jesús no solamente habló de forma teórica, diciendo pues el reino de Dios es esto o es aquello, o el Espíritu Santo es esto, es aquello, no, sino que con toda probabilidad Jesús instruyó con mucha exactitud a sus discípulos acerca de lo que tendría que ser la realidad del reino plasmada en la vida de la comunidad de los creyentes y en la Iglesia universal que vendría después, y también de la realidad de la presencia del Espíritu en la Iglesia, y qué es lo que el Espíritu iba a hacer en la vida de la Iglesia, ¿verdad? De esto algo también tenemos en el Evangelio de Juan, cuando dice Jesús que el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿no? Y luego da una serie de explicaciones. Jesús, sin duda, estoy plenamente convencido de que instruyó muy bien a su Iglesia y procuró, sin duda y muy bien, que ningún cabo quedara suelto. A ver, cierto es que la Iglesia, y esto no lo podemos negar nadie, ¿verdad? La Iglesia en su trayectoria histórica, en su devenir histórico, pues a lo largo de los diferentes siglos, pues comete y cometerá errores porque es humana, evidentemente. La Iglesia está compuesta por seres humanos, no por ángeles.
Pero lo cierto es que, a pesar de esos errores humanos, hay una instrucción de base dada por Jesús que, con todos los avatares desgraciados que la historia ha mostrado a lo largo de estos 20 siglos de historia del cristianismo, y a pesar de tantos problemas y tantas, a veces, traiciones, dicho así, pero con toda claridad, traiciones de la Iglesia al pensamiento original de Jesús, y no nos debe asustar que esto haya sucedido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores para no repetirlos. A pesar de todo eso, la Iglesia ha mantenido siempre, hablamos de la Iglesia Universal, no de una denominación en concreto, la Iglesia Universal siempre ha tenido como base, siempre ha mantenido en la base esas enseñanzas de Jesús. Sin duda que Jesús instruyó, y muy bien, a sus discípulos. Estupendo, Juan Mari. También agradecemos a nuestros hermanos que han compartido con nosotros sus preguntas, que también enriquecen el tema de hoy. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Juan Mari. Conclusiones que podemos tener o sacar, o cosas que deberíamos tener en cuenta de este capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Mira, cuando pensamos en este primer capítulo de Hechos, es importante porque es el único capítulo del libro de los Hechos donde vemos la presencia humana real de Cristo. Sí que es verdad que luego vamos a encontrar también a Cristo, por supuesto mencionado en todo el libro de los Hechos, en alguna ocasión, alguna aparición suya muy especial, por ejemplo, la aparición al que luego sería el apóstol San Pablo en el camino de Damasco, pero es en este primer capítulo donde Jesús todavía está presente. Bien, si nosotros tuviéramos hoy que hacer un resumen sobre la importancia que este capítulo tiene para nosotros, destacaríamos simplemente una cosa, y es que Jesús en ningún momento dejó de su mano, es decir, la lanzó a un abismo de incertidumbre, en ningún momento dejó de su mano a la Iglesia naciente. Y eso significa que Jesús no ha dejado nunca, ni dejará nunca de su mano a la Iglesia. Hablamos, por supuesto, de la Iglesia Universal. Sí que es verdad, como decíamos, que la Iglesia, pues como hija rebelde que tantas veces ha sido y es y será, desgraciadamente, pues a lo mejor quiere soltarse de la mano de Jesús. Y de hecho se suelta. Pero Jesús, como hace cualquier buen padre, cuando un hijo pequeñito quiere soltarse y escaparse, enseguida le da otra vez la mano y lo sujeta. En mi opinión, la gran enseñanza que tiene para nosotros el primer capítulo del libro de los Hechos, aparte de todos estos detalles y otros muchos que también tiene, que lógicamente no hemos podido comentar, pero que invitamos a nuestros hermanos y amigos radioyentes a que lean con mucho interés ese capítulo, para que vayan viendo la cantidad de detalles que hay ahí y de enseñanzas importantes para nosotros. Lo fundamental es que Cristo estuvo con la Iglesia desde el primer momento, lo que significa que estará siempre. Y vamos a decirlo claro, no ha habido ni habrá jamás un momento de la historia, por muy turbulento que sea, por muy desgraciada que sea la situación en la que se encuentre la Iglesia en relación con los ideales cristianos, no hay ni ha habido ni habrá ningún momento en que Cristo se desligue de la Iglesia o que Cristo la abandone. Hay una promesa muy importante con la cual termina el Evangelio según San Mateo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos también para dentro de 8 días. Continuamos con las reflexiones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en esa ocasión, dentro de 8 días, si Dios así lo permite, hablaremos de la venida del Espíritu Santo del capítulo 2 para que vayáis leyendo con antelación y preparando si tenéis algún aporte, alguna pregunta o alguna inquietud en relación al tema. Como siempre, agradecemos a nuestros hermanos que
nos acompañan en el programa, aquellos que también han compartido preguntas e inquietudes con nosotros, aquellos hermanos que nos escuchan a través de la transmisión en las redes sociales, en las páginas de la Iglesia Anglicana de España, de Radio Anglicana, los que nos escuchan en la web y en las aplicaciones, los que nos ven en vídeo en directo por las redes sociales, por la web de radioanglicana.es y en el canal de YouTube también, los que nos acompañan, les agradecemos, les bendecimos y les animamos para dentro de 8 días que nos puedan acompañar. Juan Mari, muchísimas gracias por tu tiempo y por el tiempo que dedicas al pueblo de Dios y a Radio Anglicana. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta enorme y magnífica oportunidad de poder compartir y enriquecernos todos mutuamente con las aportaciones de nuestros hermanos y amigos en este bonito programa. Gracias de corazón. Estupendo. Bueno, pues dentro de 8 días nos encontramos a las 20 horas, el próximo miércoles, 20 horas, hora de España. Están cordialmente invitados. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando, hermanos, saltando.